Dios le bendiga, mis hermanos. Un saludo caluroso en el nombre del Señor Jesús para toda la amada iglesia allí en el barrio El Bosque, a quienes aprecio muchísimo. El Señor les bendiga poderosamente. Me agrada estar con ustedes esta noche hablando sobre estas cosas hermosas que el Señor nos ha regalado. Agradezco al Comité de Caballeros la invitación, al ministro de la congregación también por permitir esta invitación. Les saludo a todos. Reciban un saludo caluroso en el nombre del Señor. Es muy agradable poder estar aquí dirigiéndome a ustedes, una congregación a la que amo. Fueron muchos años que estuve allí como miembro de la congregación y los aprecio mucho. Los aprecio mucho. Sé que ya hay muchos nuevos bautizados, de pronto que ya uno no conoce, pero los aprecio en gran manera en el nombre del Señor. Un saludo a todos. Les invito a leer la Biblia, ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, unos versos bastante conocidos de la palabra del Señor, desde el versículo 4. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Qué hermosas palabras del Señor en el momento en que se entregue la ley al pueblo de Israel. Unas palabras orientadas a continuar con la difusión de la fe que el Señor les había enseñado a ellos, la confianza que el Señor les había enseñado a ellos. Esta noche quisiera que habláramos un poco sobre eso, sobre la fe, pero no la fe como la capacidad de creer, sino la fe como ese conjunto de doctrinas que hacen parte de la enseñanza que hemos recibido a través de los tiempos. En muchos casos en la Biblia, cuando se habla de fe, estamos hablando de ese conjunto de enseñanzas. Y hay enseñanzas que recibimos y que nosotros debemos procurar que se sigan difundiendo. Debemos procurar que se sigan enseñando doctrinas básicas en la Biblia, y una de ellas es que Dios es uno y es único. Esa es una de las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia. Eh, una doctrina que hemos mantenido a través de los tiempos y que tenemos claro que en la Escritura, en la Biblia, aparece especificado que no existe un Dios diferente a Dios, y que por el contrario, esa manifestación de Hijo y esa manifestación de Espíritu Santo en realidad es Dios mismo, es Dios que se manifestó en carne. Ahora en este mensaje que aparece acá dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es uno y Dios es único. Y podemos encontrar a lo largo de la Escritura muchos textos que confirman no solo que Dios es uno, sino que Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo es Jesucristo, es Dios. Podemos encontrar muchos textos bíblicos. Por ejemplo, si nos vamos a Romanos, en el capítulo 9, el versículo 5, dice: de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios,
¿cierto? Es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Y si leemos el texto del Evangelio según San Juan, dice, en el principio, el capítulo 1, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Y explica quién era ese verbo. Dice, todas las cosas por él fueron hechas, para que no exista duda referente de quién estaba hablando. Estaba hablando de la voz que se dejó oír en el principio para crear todas las cosas. Dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y más adelante dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y en el verso 18, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, Jesucristo es Dios que se manifestó en carne. Y seguimos encontrando muchos textos bíblicos que nos declaran que esta es una verdad, existe un solo Dios. Así lo dice el apóstol Pablo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el escritor a los Hebreos dice en el verso 14 del capítulo 2, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo unas palabras bien interesantes. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces esta iglesia tiene claro, existe un solo Dios. Y ese Dios se ha manifestado a través de los tiempos de diversas formas. En estos postreros días se está manifestando como el Espíritu Santo a la iglesia. Y se manifestó en Jesucristo. Y se manifestó en el Hijo de Dios. Y nos dio a conocer su gloria, nos mostró su amor y presentó el sacrificio que se necesitaba para que nosotros pudiésemos obtener redención. Eso lo tenemos claro. Pero recuerda lo que dice el texto. Oye Israel, Jehová el Señor, Jehová nuestro Dios, uno es. Pero no te puedes quedar con esa palabra tú. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos. Muchas veces estamos muy interesados en mostrarle el evangelio a los que no conocen al Señor y se nos olvida sentarnos con nuestros hijos. Hoy en este culto de caballeros recordarles, hermanos, sentarnos con nuestros hijos a contarles de esta fe, de esta doctrina, de estos principios, de esta enseñanza, de este conocimiento que hemos recibido de parte de Dios. Y hoy quisiera pedirles a todos que recordemos esto. Si bien mucha parte de la formación del muchacho está en manos de la madre, y son las madres las que disponen de más tiempo para hablar con los muchachos e instruirles en la palabra de Dios, el responsable de esa formación es el hombre, el caballero, el sacerdote de la casa, el que Dios estableció como cabeza del hogar. Tiene una responsabilidad y a lo largo de la Biblia vamos a encontrar que esa responsabilidad no se diluye. No se diluye. La Escritura dice, cuando el Señor quiso destruir a Sodoma y Gomorra, dice que el Señor mismo dijo, ¿cómo le voy a ocultar yo a Abraham, mi amigo? ¿Cómo le voy a ocultar esto que voy a hacer? En el verso 18 del capítulo 18 de Génesis dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte,
y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Cómo le voy a ocultar esto? Y el verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios estaba seguro de que Abraham no iba a delegar la responsabilidad de formación de sus hijos y de su casa, sino que él mismo se iba a encargar de transmitir ese conocimiento, de decirle a sus hijos que había un solo Dios, que ese Dios se había manifestado a él hacía mucho tiempo, que lo había llamado de casa de su padre, que dejara su tierra, su parentela y que fuera a la casa que él le iba a mostrar. Lo mismo cuando Dios quiso probar la fe de Abraham, a pesar de que Sara estaba con él, porque el pueblo de Israel desde su nacimiento, desde Abraham, Isaac, fueron pastores. El oficio de pastor demanda que el hombre esté mucho tiempo fuera de casa, demanda que el hombre esté mucho tiempo allá con el ganado, velando que las ovejas tengan lo necesario. Sin embargo, no podía descuidar su casa. Y cuando Dios quiso probar a Abraham su fe, él no llamó a Sara y le dijo, Sara, sacrifícame a Isaac, tu hijo. No, Señor. Él llamó a Abraham y le dijo, dame a tu hijo, tu único. Y Abraham, como parte de esa formación que Isaac necesitaba, porque era parte de la formación que necesitaba, no solamente se debía enseñar con palabras, sino con hechos. Esa confianza en Dios tomó a muchacho y se fue a sacrificarlo. Y cuando el muchacho le preguntó, Abraham estaba lleno de fe, lleno de confianza en Dios. Le dijo, Padre, aquí tenemos la leña, aquí tenemos el fuego. ¿Dónde está el sacrificio? Y la respuesta de Abraham no fue, hijo, tú eres el sacrificio, no, Señor. La respuesta de Abraham fue, Jehová se proveerá de corderos, sabiendo que aunque el sacrificio fuese Isaac, él volvería con su hijo vivo. Y eso dice el escritor a los hebreos, allá en el capítulo 11, unas palabras bien bonitas en el capítulo 11 de los hebreos. Dice, verso 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, lo ofreció. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dios espera que el hombre también esté metido en la formación, que el hombre también enseñe a sus hijos la fe, la confianza en Dios, la doctrina, la enseñanza que hemos recibido. Y hoy la voz de Dios se deja escuchar. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y cuando te levantes y cuando vayas de camino. Hermanos caballeros, tenemos responsabilidad en la formación de nuestros hijos. Tenemos responsabilidad en transmitir esta fe, esta doctrina, esta enseñanza, para que se mantenga una doctrina pura, tal como nos ha sido enseñada, una doctrina completa, una doctrina como está expresada en las Sagradas Escrituras, el fundamento de los apóstoles y profetas. Tenemos la responsabilidad de transmitirla, tenemos la responsabilidad de enseñarla. Aleluya. Qué bueno que el Señor hoy nos esté recordando estas palabras tan lindas. Les saludo a todos en el nombre del Señor y vamos a dar gracias a Dios porque nos recuerda que tenemos esta gran responsabilidad
Dios de la gloria, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, por habernos hablado. Gracias por enviar tu palabra, Señor. Por recordarnos, Dios mío, que tenemos la responsabilidad de seguir transmitiendo nuestra fe, esa enseñanza preciosa de que tú eres el único Dios a nuestros hijos. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Bueno, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Me agrada saludarles en el nombre del Señor Jesús. Amén.